Bienvenidos a este encuentro de transformación profunda. Es un verdadero privilegio dirigirme a ustedes hoy a través de la trama mental. Lo que vamos a discutir en esta sesión no es información ligera, no es una charla motivacional de 5 minutos que se olvida al apagar la pantalla. Lo que tengo para ustedes es el resultado de una búsqueda obsesiva que ha durado más de 30 años. Es la destilación de miles de horas de estudio en psicología, metafísica, economía y desarrollo personal. Si usted está buscando una fórmula mágica para el éxito sin esfuerzo, este no es su lugar. Pero si usted está buscando las leyes de hierro que gobiernan el destino humano, entonces preste mucha atención, porque su vida está a punto de cambiar. Permítame llevarlo al origen de todo esto, porque mi historia puede ser la suya. Cuando yo tenía 20 años, mi vida era un desierto de oportunidades. No terminé la escuela secundaria. Fui lo que llaman un fracaso escolar. Mi educación era nula y mis perspectivas eran aún peores. Trabajé lavando platos en la parte trasera de hoteles donde ni siquiera me permitían entrar por la puerta principal. Trabajé en granjas bajo un sol abrasador que ampollaba mi piel. Trabajé en aserraderos peligrosos y en barcos de carga cruzando océanos atlánticos congelados. Recuerdo una noche en particular, en un pequeño departamento gélido en Montreal, sin dinero para la calefacción, donde me senté frente a una mesa de madera vieja, con los dedos entumecidos por el frío, y me hice la pregunta que se convirtió en el motor de mi existencia. ¿Por qué algunas personas tienen más éxito que otras? Miraba a mi alrededor y veía personas que, con menos talento que yo, con menos energía que yo, lograban cosas asombrosas. Veía a hombres que habían empezado de la nada, sin contactos y sin idioma, convertirse en líderes de industria y millonarios, mientras yo seguía contando monedas para decidir si compraba pan o pagaba el autobús. En ese momento tuve una revelación que es el primer pilar de este seminario y que usted debe grabar en su mente. El éxito no es un accidente, el fracaso tampoco lo es. El éxito es predecible, el éxito deja huellas. Si usted identifica qué es lo que hacen las personas exitosas y duplica sus acciones, usted obtendrá inevitablemente los mismos resultados. No es una cuestión de opinión, es una cuestión de ley. Es la ley de causa y efecto, la ley maestra del universo, el abuelo de todas las demás leyes. Esta ley establece que para cada efecto en su vida, existe una causa específica y medible. Si usted tiene un efecto en su cuenta bancaria que no le gusta, existe una causa. Si usted siente soledad, falta de energía o frustración profesional, existen causas que usted mismo ha sembrado, consciente o inconscientemente. Nada sucede por casualidad. La suerte es el pretexto de los mediocres para evitar la responsabilidad de su falta de preparación. El mundo no es injusto, el mundo es lógico. Si usted planta semillas de manzana, no puede quejarse si no cosecha fresas. Mi trabajo hoy es enseñarle a cambiar las semillas. Para entender por qué su vida tiene la forma que tiene hoy, debemos mirar hacia las profundidades de su psique. Todo cambio externo, absolutamente todo, comienza con un cambio interno. Usted posee lo que en psicología llamamos un autoconcepto. Imagine que dentro de su cerebro hay un software, un sistema operativo complejo que corre en el fondo de su mente las 24 horas del día, incluso mientras duerme. Este autoconcepto es la suma de todas sus creencias, todos sus miedos, todas sus experiencias pasadas y todas las verdades que usted ha aceptado como reales desde que era un niño pequeño. Usted tiene un autoconcepto para cada área imaginable de su vida. Tiene un autoconcepto para cuánto dinero es capaz de ganar. Si su termostato financiero está ajustado por sus padres o por su entorno a $30,000 al año, su mente subconsciente trabajará incansablemente como un servomecanismo de un misil para mantenerlo exactamente en esa cifra. Si por alguna suerte o golpe de destino usted llega a ganar 50,000 en un mes, usted se sentirá tan incómodo, sentirá tanta ansiedad interna por estar fuera de su zona de confort, que buscará la forma de sabotearse. Gastará el dinero en cosas inútiles, se enfermará para no ir a trabajar, o cometerá errores administrativos absurdos para regresar a los 30,000, donde se siente seguro. Usted nunca podrá ganar en el exterior ni un centavo más de lo que su autoconcepto le dicta que usted vale en el interior. He trabajado con miles de ejecutivos, vendedores y emprendedores, y he visto este patrón de termostato repetirse con una precisión matemática.
El autoconcepto actúa como un ancla de acero. Usted puede comprar el motor más potente del mundo, puede tomar todos los cursos de ventas y marketing, pero si el ancla de su autoconcepto está enterrada en el lodo del no soy lo suficientemente bueno, usted no se moverá ni un centímetro. La revelación transformadora es esta. Su autoconcepto no es un destino biológico. Usted no nació creyendo que era malo para las matemáticas, o que no merecía ser amado, o que el dinero es difícil de conseguir. Todo eso fue impreso en su mente por figuras de autoridad. Y si fue aprendido, puede ser borrado. Usted puede tomar el control del panel de control de su mente y reprogramar sus niveles de éxito. Entremos ahora en la mecánica pura de la manifestación humana. Existe la ley de la actividad mental, que es una de las leyes más poderosas de la psicología aplicada. Esta ley establece que cualquier pensamiento que usted sostenga de forma continua en su mente consciente, cualquier idea que usted visualice con claridad y acepte con emoción, será transmitida sin filtros a su mente subconsciente. Y su subconsciente es el sirviente más leal y poderoso que jamás tendrá. No cuestiona órdenes, no tiene sentido del humor, y no sabe distinguir entre el pasado y el futuro. Simplemente obedece. Si usted le dice constantemente estoy cansado, la vida es una lucha, nadie me apoya, su subconsciente reorganizará su percepción de la realidad, sus niveles hormonales y su lenguaje corporal para asegurarse de que usted tenga la razón. Pero aquí es donde la mayoría de la gente se destruye a sí misma sin saberlo. No es que no tengan pensamientos positivos de vez en cuando, es que no tienen continuidad de propósito. Imagine que intenta encender un fuego frotando 2 varas de madera. Usted frota y frota, genera calor, pero justo antes de que aparezca la chispa, usted se detiene para descansar, o se distrae mirando el paisaje, o se queja de que le duelen las manos. El calor se disipa y tiene que empezar de cero. La mayoría de las personas tiene un pensamiento de abundancia a las 8 de la mañana, pero a las 8:10 se sumergen en un mar de quejas sobre el tráfico, el gobierno o sus deudas. Lo que están haciendo es encender y apagar el fuego constantemente. Nunca alcanzan la masa crítica necesaria para cambiar su realidad. El éxito requiere una saturación mental absoluta. Usted debe aprender a obsesionarse con su visión de una manera constructiva. La ley de la concentración dice que cualquier cosa en la que usted se concentre, crece. Es como una lupa bajo el sol. Si mantiene la lupa quieta en un punto, quemará el papel. Si la mueve constantemente, no pasará nada. Si usted se concentra en sus problemas se expandirán ante sus ojos, ocuparán todo el espacio de su mente y lo paralizarán. Si se concentra en sus metas, las soluciones, las personas adecuadas y los recursos empezarán a aparecer en su campo de visión como si siempre hubieran estado allí esperando ser descubiertos. Su mente es un sistema de filtrado. Usted solo ve lo que su autoconcepto le permite buscar. Hagamos una pausa profunda, un alto en el camino. La teoría sin una aplicación personal es solo ruido informativo, y yo no estoy aquí para entretenerlo, estoy aquí para transformarlo. Quiero que usted, que me está escuchando en este momento, tal vez en la soledad de su habitación, o mientras conduce hacia un trabajo que no lo llena, se detenga mentalmente. Quiero que haga un ejercicio de honestidad radical conmigo. Cierre los ojos si es seguro hacerlo, o simplemente aleje la vista de sus distracciones habituales. Quiero que viaje hacia atrás en su propia línea de tiempo. Cruce la barrera de los años, de las decepciones y de los fracasos acumulados. Regrese a cuando tenía 8, 10 o 12 años. Recuerde ese momento exacto donde el mundo era un lienzo en blanco, donde usted sentía que el tiempo era infinito y que su energía no tenía fronteras. ¿Cuáles eran sus sueños en ese entonces? No me hable de los sueños que sus padres querían para usted, ni de lo que sus maestros decían que era lo más sensato. Hablo de sus sueños puros. ¿Quería ser un gran líder? ¿Quería curar enfermedades? ¿Quería construir ciudades, escribir obras maestras, explorar el espacio o simplemente vivir con una libertad tal que pudiera despertar cada día con una sonrisa de victoria? Mire a ese niño o adolescente que fue, sienta su entusiasmo, sienta su falta de miedo. Y ahora, con la mayor valentía de la que sea capaz, mire su presente actual. Mire sus manos. Mire su entorno, mire sus resultados. ¿Qué sucedió en el medio? ¿En qué momento exacto permitió que el no se puede de otros se infiltrara en su autoconcepto como un virus silencioso?
¿Fue una derrota económica que lo hizo sentir pequeño? ¿Fue una relación tóxica que le succionó la confianza? ¿Fue el peso de las facturas y la presión social lo que lo obligó a enterrar sus sueños en un cajón con candado y tirar la llave? ¿O fue las cosas que de pequeño le dijeron que no podía lograr? Quiero invitarlo ahora mismo a que se dirija a la sección de comentarios de este video. Pero no escriba algo genérico. Abra su corazón de verdad. Cuéntenos cuál era ese sueño original que usted dejó morir. Y lo más importante, identifique qué fue lo que cree que lo detuvo. Al escribirlo aquí, usted está realizando un acto de magia psicológica. Está sacando el trauma, la vergüenza o la frustración de la oscuridad de su subconsciente y lo está poniendo bajo la luz de la conciencia colectiva. Al ponerle palabras a esa herida, le quita el poder que tiene sobre usted. Al compartirlo, usted está declarando ante el universo que ese sueño todavía tiene pulso, que el soñador no ha muerto, solo estaba dormido. Pero hoy, en este seminario, decido que voy a recuperarlo. Lea los comentarios de otros. Se dará cuenta de que todos estamos heridos por las mismas flechas de la mediocridad. Pero la diferencia fundamental es que usted hoy está aquí, despertando. Al escribir ese sueño, está reconectando los cables de su autoconcepto original. Hágalo ahora, tómese su tiempo, el resto del seminario puede esperar. Una vez que hemos rescatado ese sueño del olvido, debemos limpiar el terreno para que pueda crecer. Usted no puede plantar un roble en un pantano lleno de basura. El mayor obstáculo para que esos sueños que acaba de escribir se conviertan en su realidad no es la falta de capital, ni el gobierno, ni la suerte. Es la basura emocional que usted ha estado cargando voluntariamente en su espalda durante años. Las emociones negativas son como parásitos mentales. No aportan nada, solo consumen su creatividad, nublan su juicio y drenan su vitalidad física. Y la raíz podrida de toda emoción negativa, desde el odio hasta la depresión, es la culpa y la justificación. Usted se dice a sí mismo, tengo derecho a estar enojado porque mi padre me trató mal, o tengo derecho a fracasar porque mi jefe es un tirano. Escúcheme bien, y que estas palabras queden grabadas en su alma. Mientras usted culpe a alguien más por su situación actual, usted le está entregando las llaves de su vida a esa persona. Si su pasado es el culpable de su presente, su pasado sigue siendo su dueño. Si su expareja es la culpable de su infelicidad, esa persona sigue gobernando su corazón desde la distancia. ¿Es eso lo que quiere? ¿Quiere ser un esclavo emocional de personas que quizás ni siquiera se acuerdan de usted? Para ser libre de verdad, usted debe aplicar la ley de la responsabilidad total. Debe mirarse al espejo, mirar sus propios ojos y decir con una convicción que haga temblar sus miedos, yo soy responsable. No importa lo injusto que haya sido el pasado. El pasado es un hecho que no puede ser alterado, pero su interpretación del pasado es una decisión que usted toma cada mañana. Al decir yo soy responsable, usted corta instantáneamente las cuerdas de la culpa. Es un hecho biológico. El cerebro humano no puede sentir enojo y responsabilidad al mismo tiempo. En el momento en que acepta que usted es el único arquitecto de su destino, las nubes de la confusión se disipan. Usted deja de ser una hoja soplada por el viento y se convierte en el viento mismo. Deje de ser un pasajero quejumbroso en el autobús de su existencia y tome el volante con firmeza. Limpiar la mente es necesario, pero no es suficiente. Después de limpiar el terreno, hay que construir el edificio. Solo el 3% de los adultos en el mundo tiene metas claras, específicas, escritas y acompañadas de un plan de acción detallado. El otro 97% de la población, sin importar cuán inteligente sea, termina trabajando para ese 3%. No tener metas es como capitanear un barco en medio de una tormenta sin brújula, sin mapa y sin timón. Usted dará vueltas en círculos agotadores y, con suerte, llegará a una orilla desierta, si no se estrella antes contra los arrecifes de la frustración. Aquí está el método de los 7 pasos que ha transformado la vida de millones de personas, desde campesinos hasta presidentes, y que quiero que usted aplique para rescatar esos sueños que escribió hace unos minutos. Este es el proceso de cristalización del deseo. 1. Decida exactamente qué es lo que quiere. La vaguedad es la madre del fracaso. No diga quiero más dinero, porque si yo le doy $1, usted ya tiene más dinero, pero no es lo que quería. Diga la cifra exacta. Describa la casa con el número de habitaciones. Defina el cargo profesional con precisión quirúrgica.
La claridad es poder. Su subconsciente necesita un blanco específico al cual apuntar. 2. Escríbalo en un papel físico. En esta era digital, el acto de escribir a mano es revolucionario. Escribir una meta conecta sus nervios motores con su cerebro profundo. Una meta que no está escrita es solo humo de cigarrillo en el aire. Una meta escrita es un compromiso legal con usted mismo. 3. Establezca una fecha límite clara. Si la meta es muy grande, divídala en subfechas anuales, mensuales y semanales. Una meta sin fecha límite no tiene urgencia. Es un simple algún día. Y algún día es el lugar donde mueren todos los sueños. El tiempo es el recurso más escaso. Póngalo a trabajar para usted mediante la presión de un calendario. 4. Haga una lista exhaustiva de todo lo que tendrá que hacer. Identifique cada obstáculo que deberá superar, cada conocimiento técnico que deberá adquirir y cada persona de la que necesitará cooperación. El éxito no es gratuito. Usted debe saber cuál es el precio que tendrá que pagar y estar dispuesto a pagarlo por adelantado. 5. Organice su lista en un plan de acción. ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo segundo? Priorice. Use la regla del 80-20. El 20% de sus actividades producirá el 80% de sus resultados. Identifique ese 20% y conviértalo en su obsesión diaria. Un plan le da una estructura para los días en los que la motivación desaparezca. 6. Actúe de inmediato. Esta es la trampa donde caen los intelectuales. No espere a que todas las luces del camino estén en verde para salir de su casa. Las luces se irán poniendo en verde a medida que usted avance con valentía. El movimiento genera información. La parálisis por análisis es una forma de miedo disfrazada de prudencia. Dé el primer paso hoy, aunque sea pequeño. 7. Haga algo todos los días. Este es el secreto del momentum. En física, es más difícil mover un objeto en reposo que mantener uno en movimiento. No permita que pase un solo día, ni domingos ni feriados, sin que usted haya dado al menos un paso físico hacia su meta principal. Mantenga la presión constante sobre su realidad. Ahora llegamos a un punto crítico de este seminario. Quiero que me escuche con una atención renovada, porque lo que voy a decir suele ser lo que nadie se atreve a mencionar en las conferencias de éxito. Debo ser brutalmente honesto con usted. Su vida es suya y de nadie más. Parece una frase obvia, pero la mayoría de las personas viven como si su vida fuera una propiedad compartida o, peor aún, una propiedad alquilada. Su vida no pertenece a su padre, no pertenece a su pareja ni a su círculo de amistades de la infancia. Usted nació en un mundo donde casi todos creen tener el derecho divino de dirigir la vida de los demás. Sus padres, con la mejor de las intenciones o con la peor de ellas, quisieron amoldarlo a sus propios miedos, a sus inseguridades y a sus propias frustraciones no resueltas. Sus amigos, muchas veces de forma inconsciente, quieren que usted se quede exactamente donde está, porque su crecimiento personal actúa como un espejo doloroso que les recuerda su propio estancamiento. Todo el mundo tiene una opinión sobre cómo debería vestir usted, cuánto debería ganar, qué carrera es segura y qué sueños son demasiado fantasiosos. Y seamos sinceros, miremos dentro de nosotros. Seguramente usted ha intentado hacer lo mismo con los demás. Es un mecanismo de defensa humano querer controlar el entorno para sentirse seguro y validado. Pero usted no está escuchando este seminario en la trama mental para sentirse seguro. Usted está aquí porque ha decidido ser eficaz. Hay una voz en su interior, un susurro que se vuelve grito en las noches de insomnio, que le dice que hay algo más, algo mucho más grande que seguir las instrucciones obsoletas que otros escribieron para usted hace décadas. Si usted sigue haciendo lo que otros esperan para no decepcionarlos, usted terminará decepcionándose a sí mismo de una forma irreparable. Morirá siendo una copia borrosa y mal editada de alguien más. La gran tragedia de la humanidad es que la mayoría de las personas llegan a los 80 años de edad y al mirar hacia atrás, descubren con horror que vivieron la vida de sus jefes, la vida de sus cónyuges, o la vida de las expectativas de sus vecinos, pero nunca se atrevieron a vivir la suya propia. No permita que esa sea su historia. Usted tiene el derecho soberano, otorgado por el simple hecho de existir, de decir no a las expectativas ajenas y un rotundo sí a su propio potencial infinito. La verdadera madurez, el verdadero inicio del éxito comienza el día en que usted deja de pedir permiso para ser grande.
El mundo intentará regresarlo al rebaño, usarán la culpa, dirán que usted es egoísta, que se ha vuelto arrogante o que ha cambiado. Permítame decirle esto. Lo más egoísta y destructivo que usted puede hacer por este planeta es desperdiciar el talento único que se le dio y convertirse en una carga resentida, amargada y mediocre para los demás. Lo más generoso, lo más noble que puede hacer por su familia y por la sociedad es alcanzar la cima de su propio potencial y convertirse en un faro viviente de lo que es posible cuando un ser humano toma el control total de su mente. Para mantener este nivel de claridad, usted debe entender que su mente es un jardín sagrado. Si usted no planta flores de éxito y semillas de abundancia de forma deliberada y diaria, las malezas de la duda y el miedo crecerán solas, sin necesidad de ayuda. Usted debe proteger su mente con una disciplina que raye en lo militar. Usted es, nos guste o no, el resultado directo de la información que consume y de las personas con las que pasa la mayor parte de su tiempo. Si usted llena su tiempo libre consumiendo noticias de crímenes, chismes de pasillo, programas de televisión vacíos y quejas constantes sobre la situación del país, usted está inyectando veneno directamente en su autoconcepto. Usted no puede esperar tener pensamientos de águila si se alimenta con comida de gallina. Aplique lo que yo llamo la dieta mental de los 21 días. Durante las próximas 3 semanas, haga un ayuno absoluto de negatividad. No lea el periódico, no vea las noticias, no participe en conversaciones de quejas. En su lugar, lea libros que lo desafíen. Escuche este seminario y otros similares una y otra vez, hasta que las palabras se conviertan en su propia voz interior. Convierta su automóvil, su tiempo en el gimnasio o sus traslados en el autobús en una universidad sobre ruedas. Si usted escucha audios de aprendizaje durante solo 1 hora al día, en 3 años usted tendrá el equivalente a un doctorado en su área de especialización. Y sea implacable con sus amistades. Aléjese de las personas pájaro carpintero, esas que solo saben picotear sus sueños para ver si los pueden derribar. Busque a los ganadores, busque a las personas que tienen metas más grandes que las suyas, personas que hablen de ideas, de proyectos y de futuro, y no de la vida de los demás. Usted es el promedio de las 5 personas con las que más convive. Si se junta con 4 personas que no tienen metas, usted será el quinto. Si se junta con 4 millonarios entusiastas, usted será el quinto. Elija su tribu con el mismo cuidado con el que elegiría a un cirujano para su corazón. Hemos recorrido un camino extenso en esta sesión de la trama mental. Hemos desglosado las leyes de causa y efecto. Hemos entendido que su autoconcepto es el límite de su realidad y que la responsabilidad total es la única llave que abre la celda de su propia prisión mental. Empezamos este seminario hablando de ese niño que usted fue, ese niño que tenía sueños que tocaban las estrellas. Y terminamos dándole la ingeniería técnica, los 7 pasos y las leyes mentales para que esos sueños dejen de ser un recuerdo doloroso y se conviertan en su biografía futura. El puente entre el deseo y el logro, entre la fantasía y la realidad, se llama autodisciplina. La autodisciplina es la capacidad de obligarse a sí mismo a hacer lo que sabe que debe hacer, en el momento en que debe hacerlo, tenga ganas o no. Es la marca del maestro. Usted posee dentro de su mente un potencial que no podría agotar ni en 100 vidas de trabajo intenso. Pero ese potencial es como el petróleo bajo la tierra. No sirve de nada a menos que se extraiga con esfuerzo y dirección. Usted debe decidir hoy, aquí y ahora que ya no aceptará una vida de lo que pudo haber sido. Usted nació para la excelencia. No permita que el ruido de las opiniones mediocres ahogue su propia melodía interior. Vuelva a mirar ese comentario que escribió al principio. Mire ese sueño que rescató del olvido. Prométase a sí mismo, con una lealtad inquebrantable, que no abandonará este mundo con su música todavía dentro de usted. Tome su plan, tome su nueva identidad de responsabilidad y empiece hoy mismo. No mañana, hoy. El universo no recompensa la intención. El universo recompensa la acción. El lugar en la cima lo está esperando, y usted tiene todo lo necesario para llegar allí. Creo firmemente en usted, porque he visto milagros ocurrir en las vidas de los más desesperados cuando deciden aplicar estas leyes. Usted puede ser, puede hacer y puede tener cualquier cosa que su mente sea capaz de concebir.
Le recomiendo encarecidamente que vuelva a escuchar este video. Guárdelo en sus favoritos. Repítaselo todos los días. Escúchelo cada mañana al despertar o cada noche antes de dormir. Al hacer esto todos los días, usted estará saturando su mente subconsciente con las leyes del éxito, hasta que éstas se conviertan en su respuesta automática ante cualquier desafío. El lugar en la cima lo está esperando. Y usted tiene todo lo necesario para llegar allí. Muchas gracias por su tiempo, por su atención y nos vemos en la cima de su propio éxito. Hasta luego.